Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel avisó a Estados Unidos de su ataque aéreo desde Líbano a la base siria en la que murieron oficiales iraníes. Rusia sostiene que no hubo ataque de armas químicas en Duma y advierte de graves repercusiones si Estados Unidos ataca Siria. Francia tomará represalias militares contra el régimen sirio si se demuestra que está detrás del ataque con armas químicas. Polémica ante la ceremonia de encendido de antorchas el día de la independencia israelí. El presidente de Honduras no asistirá. Estos son los titulares del día. Después hablará con nosotros Raquel aquí en la Agenda Cultural. Según medios estadounidenses, Israel avisó a Estados Unidos de su intención de llevar a cabo un ataque aéreo contra el aeropuerto militar de Al-Taifur en la provincia siria de Homs, en el que resultaron muertos 14 soldados, entre ellos 4 militares iraníes, el resto sirios, ninguno ruso. Ello no supone nada fuera de lo habitual, siendo lo habitual que los distintos países que toman parte en el conflicto sirio se mantengan informados de operaciones específicas. En cuanto al presidente estadounidense, Donald Trump prometió responder contundentemente al ataque químico registrado en Siria y dijo que tomará una decisión esta noche o muy poco después sobre cuál es esa represalia. No podemos dejar que esto ocurra en este mundo, especialmente cuando, gracias al poder de Estados Unidos, tenemos la capacidad de pararlo. Es lo que recalcó el mandatario. Unas horas antes, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría tener responsabilidad en el supuesto ataque y dijo que, de ser así, pagará un precio por ello. Si fueron los rusos, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos ellos juntos, lo descubriremos y tendremos las respuestas bastante pronto, afirmó Trump en una reunión con su gabinete. Sí, como ven aquí en la noticia hemos reunido dos tipos de reacciones que se han ido mezclando durante estos días. Uno es el ataque del cual dimos noticia ayer sobre una base en el centro de Siria, del cual al principio tanto Rusia como Siria señalaron que pensaban que era Estados Unidos como represalia sobre el ataque con armas químicas en Duma. Luego el Pentágono dijo que no fueron ellos, entonces dijeron, esto es Israel, sí o sí, y por los detalles que hemos sabido, ayer mismo dimos nuestra opinión de que efectivamente tenía que ser de Israel, porque era un ataque realizado desde el aire y no desde el mar, como digamos que los cohetes llegaban desde el oeste, o podían ser disparados desde el Líbano, desde aviones, como parece el caso, desde aviones israelíes que incursionaron en terreno libanés, o desde el mar a través de portaaviones, por ejemplo, o otro tipo de naves de guerra estadounidenses. No fue el caso de los estadounidenses, aparentemente fueron los israelíes, pero en todo esto se ha mezclado con lo que Trump había prometido. Dijo que en 48 horas o algo así iba a dar una respuesta y están a punto de cumplirse ese plazo y hasta ahora Trump, cuando ya se pone así amenazador, pues suele tomar la iniciativa. Recordemos que hace casi un año pues hubo un bombardeo sobre una base siria, justamente en represalia por otro ataque químico. Así que ahora lo que sí vamos sabiendo son detalles. Ayer decíamos que Israel señalaba, medios no oficiales de Israel, de la prensa, etcétera, señalaban que en esa base en Siria habían muerto soldados iraníes. Y hoy la prensa iraní se hace eco de la muerte de 4 oficiales iraníes, con lo cual la presencia iraní en terreno sirio, inmiscuido en la guerra civil siria, está totalmente confirmada y reafirmada. Y también eso parece tener que ver con que fuera el objetivo del ataque israelí. En general, los ataques que Israel ha llevado a cabo sobre Siria en estos últimos 7 años han tenido que ver
más que nada con el envío de armas de Irán hacia Hezbollah, o todo lo que tuviera que ver con la implicación o la presencia de Irán en Siria, no con ataques a fuerzas sirias de uno u otro bando en general. En general no, creo que en todos los ataques que se han atribuido a Israel ha pasado lo mismo. Así que estamos un poco a la espera a ver en qué se traduce las palabras de Donald Trump de una respuesta contundente, y parece que lo que estaba esperando era algún tipo de información definitiva, no ya sobre si existió un ataque químico, que es de lo que habla la segunda noticia, sino sobre quiénes fueron los que la llevaron a cabo. Si fueron solo los sirios, si fueron los sirios con los iraníes, si fueron los sirios con los iraníes y los rusos, pues entonces la respuesta también tendrá que ver con eso. Es decir, supongo yo, dada la mentalidad de Donald Trump, en Siria hoy en día hay campamentos o bases donde hay solamente ejército sirio, y bases donde hay ejército sirio e iraní, y bases donde existe también presencia militar rusa. Pues si son los tres los implicados, me imagino que el objetivo militar será ese tipo de objetivos para el ataque que suponemos, otra vez, tal como fue la vez anterior, que se realizaría desde alguna nave o una flota frente a las costas de Siria en el Mediterráneo. En la reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia alegó que no hubo ningún ataque químico en Siria y advirtió de que una posible acción militar estadounidense de represalia contra el régimen de Damasco puede tener graves repercusiones. Recordemos que hace casi justo un año, Trump ordenó lanzar decenas de misiles contra la base aérea siria de Al-Sayrat en Homs como represalia por el ataque químico en la localidad siria de Khan Saykun, donde murieron más de 80 personas y del que la ONU culpó al gobierno sirio. En esta ocasión, dos organizaciones apoyadas por Estados Unidos han denunciado que al menos 42 personas murieron en la localidad rebelde de Douma con síntomas de haber sufrido un ataque químico, pero ninguna otra fuente oficial lo ha confirmado. Sí, la diferencia con el ataque que se produjo el año pasado es que el año pasado, ante las mismas perspectivas de evidencias que eran difíciles de comprobar, pues Naciones Unidas sí que emitió una resolución donde condenó a Siria por el uso de armas químicas, es decir, reconoció que fue el gobierno sirio el que utilizó las armas químicas y entonces Estados Unidos bombardeó, como hemos dicho. Ahora, pues no es que no existan esas evidencias, sino que tanto Rusia como sus aliados y sus, por decirlo de alguna manera, súbditos en Naciones Unidas, pues han cerrado filas para que no haya ninguna investigación oficial o no se determine que cómo fue que de pronto toda esta gente muere por síntomas de guerra química cuando dicen que allí no se utilizaron armas químicas y cuando allí los únicos que han bombardeado en los últimos días son las fuerzas presidenciales. Esto, evidentemente, lo que nos trae es a una guerra soterrada entre Estados Unidos y Rusia, una especie de guerra fría, pero que sube de temperatura por momentos. Francia tomará represalias militares contra el régimen sirio si se demuestra que está detrás del ataque con armas químicas al bastión rebelde de Douma, a las afueras de Damasco. El portavoz del gobierno francés hizo estas declaraciones pocas horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hablara por teléfono con su colega estadounidense Donald Trump por segunda vez en 24 horas. Ambos líderes acordaron una reacción firme de la comunidad internacional ante el uso de las armas químicas en Siria. El presidente francés Macron mantiene su intención de viajar a Rusia a finales de mayo, pese a las acusaciones de complicidad con el ataque químico vertidas contra Moscú por el embajador francés ante la ONU.
Bueno, ya vemos que Francia también se está posicionando. Ayer mismo también volvíamos a mencionar a Francia, la Francia de Macron en este caso, posicionándose al lado de Estados Unidos. Y aquí falta, para que el juego tenga un tinte clásico y con todos los elementos que caracterizaron, digamos, la Guerra Fría hasta ahora, la posición de del Reino Unido. Pero el Reino Unido ya se ha posicionado en esta situación, aunque no se haya declarado, desde el momento que ha promovido toda esta ofensiva diplomática contra Rusia por el intento de asesinato del ex espía. Con lo cual, si no ha abierto la boca, ha sido para no calentar demasiado los motores con Rusia, porque tienen ese asunto pendiente. Así que pues los bloques se están señalando y distanciando. Que hasta dónde va a llegar el gambito del presidente Putin frente a las potencias occidentales por defender la posición de Rusia en Siria, la verdad que es difícil de estimar porque no es un objetivo tan importante y a Rusia, aunque tenga sus intereses en, por ejemplo, en mantener su base naval en el Mediterráneo, en Tartus, al norte de Siria, etcétera, lo que no está muy claro es hasta dónde puede llegar la alianza que mantiene con Irán, que si bien la enfrenta a los poderes occidentales de tipo Estados Unidos, Arabia Saudita, lo hacen asumir siempre unas posturas muy al borde de la violencia bélica, que a pesar de que estamos hablando de Rusia y no de otra cosa, no son muy reales. Es decir, Rusia tiene un ejército enorme, tiene un arsenal nuclear tremendo, pero como país, como entidad, tiene algunos fallos terribles hoy en día. Por ejemplo, su economía está en un momento de retroceso muy delicado, con lo cual le sería muy desventajoso meterse en una aventura militar a gran escala y en primera persona. Otra cosa son estas guerras proxies, como se las llaman, estas guerras delegadas en las cuales, bueno, él manda su aviación o interviene de forma indirecta o hace invasiones a pequeña escala como en el este de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero una conflagración a gran escala yo creo que no la buscaría Rusia en este momento ni en los próximos años. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, canceló su participación en la ceremonia del 70 aniversario del Día de la Independencia de Israel la próxima semana, tras las críticas promovidas por una diputada de la oposición de la Knesset, el Parlamento, en base al historial de derechos humanos del país latino. Las críticas comenzaron al conocerse la decisión de que Hernández participaría en la ceremonia de encendido de antorchas que tendrá lugar en Jerusalén el 18 de abril, junto con desfiles, bailes, música y fuegos artificiales. La participación de Hernández en la ceremonia fue criticada por algunos, entre ellos por la líder del partido izquierdista Meretz, la diputada Tamar Zandberg, quien argumentó que el país centroamericano es un estado plagado por la corrupción, que viola los derechos humanos y que tenerlo en la ceremonia sería deshonrar a Israel. En días pasados, la ministra de Cultura, Miri Regev, se entreveró en una agria disputa con el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, al insistir que el primer ministro Benjamin Netanyahu, rompiendo con la tradición, debía ofrecer un discurso en la ceremonia de encendido de antorchas. Edelstein respondió que, de acuerdo con la tradición, ni Netanyahu ni el presidente Reuven Rivlin deben tomar parte en la ceremonia de Estado que está dirigida por la Knesset. Edelstein insistió que debe ser el funcionario de más alto rango en el evento para evitar que la ceremonia se convierta en política. Bueno, aquí realmente vemos que esta ceremonia o esta celebración de los 70 años de Israel
se están enturbiando estos días por estas disputas internas de la política. Y en este caso centradas en algo que suele ser una ceremonia ya tradicional justo en las vísperas del Día de la Independencia, es decir, la noche anterior, cuando empieza como final del día de recordación de los combatientes caídos en combate, el Yom HaZikaron, y antes del inicio de Yom HaAtzmaut, pues suele hacer, organizada por el Parlamento, una ceremonia de encendido de antorchas en recuerdo de todas las víctimas, etcétera, etcétera. Bueno, generalmente los que encienden las antorchas son personajes destacados por alguna razón o que se quieren destacar. Recuerdo que creo que fue el año pasado que hubo bastante expectativa porque encendió la vela una árabe israelí, que es una presentadora de televisión muy conocida, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una ceremonia de la independencia de Israel y está organizada por el Parlamento. Generalmente allí no se presentan ni el presidente ni el primer ministro hasta ahora, porque si no tendrían que ser ellos los que hablen antes del presidente del Parlamento. Y ahora, pues Netanyahu ha dicho que la ministra de Justicia ha dicho de Cultura, Miri Regev, ha dicho de que tiene que venir Netanyahu y si ya está Netanyahu, pues tendría que hablar él porque él es el de mayor rango. Entonces ha causado mucho revuelo, ha habido discusiones, parece que al final sí va a estar él echándose un discursito, lo cual empañará un poco lo que era la tradición, porque en general ese día no se habla de política, sino de los logros de un país después de 70 años, cómo ha evolucionado, etcétera, etcétera. Y para eso es mejor desprenderse de cuestiones políticas. Y para esta ocasión incluso se había invitado al presidente de Honduras, básicamente por una razón, porque el presidente de Honduras dijo que iba a trasladar la embajada de su país exactamente un segundo después o una hora después de que lo hicieran los estadounidenses. O sea, para no adelantarse a ellos, pero con el mismo entusiasmo. Y esto pues lo ha puesto en el candelero, digamos, de la escena pública israelí, a un país tan pequeño como Honduras. Y si bien hay gente que esto lo ha visto con muy buenos ojos, lo que no ven tan buenos ojos es que vaya en representación de un país que está denunciado por muchas infracciones y violaciones de los derechos humanos. Así lo denuncia por lo menos el partido izquierdista Meretz. Lo que pasa es que esto hay que relativizarlo, ¿no? Porque yo no sé exactamente hasta dónde llegan estas violaciones. Yo lo que sé también es que Israel misma es víctima de muchas acusaciones de violaciones de derechos humanos que están mucho más allá de lo que se le exige a otros países y no se le juzga con el mismo rasero que a los demás. No sé si es el caso de Honduras, pero bueno, al final el presidente de Honduras dijo, mejor no voy a ir, no quiero yo meterme en polémicas en el festejo de la independencia de otro país. Así que tenemos esa situación un poco agitada, muy agitada en el terreno diplomático de Oriente Medio, especialmente, como mencionamos, entre Estados Unidos, Rusia y los otros jugadores importantes en la zona, incluso en las potencias occidentales como Francia o el Reino Unido, y por otra parte con Irán y Siria como protagonistas. Y por otra parte, unos festejos del 70 aniversario que en esta ocasión están siendo están en peligro de mancharse con cuestiones políticas. Así cerramos esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con Raquel en la Agenda Cultural.
Entramos ya en esta segunda parte, en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y vamos a comenzar hablando aquí en la agenda de republicanos cordobeses a los que se les rinde un homenaje ahora. Un homenaje en forma de placa. Una placa recuerda desde principios de esta semana a los 345 cordobeses que fallecieron víctimas del nazismo. La placa se ha instalado, se ha puesto en la glorieta ciudad de Nuremberg, en la ciudad de Córdoba. Su alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha inaugurado este monumento y ha recordado que este memorial perpetuará la memoria de estos 345 cordobeses, que viene a materializar el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento cordobés, que hace 3 años aprobó por unanimidad rendir homenaje a quienes fueron asesinados por la barbarie nazi. Y lo hace, comentó la alcaldesa, en el lugar más adecuado, esa glorieta que lleva el nombre de Nuremberg, la capital del nazismo y la ciudad donde posteriormente se juzgaron y condenaron los crímenes del nazismo. En su opinión, en la opinión de Isabel Ambrosio, la alcaldesa de Córdoba, esta placa, este monumento supone un acto de justicia con los cordobeses que fueron asesinados o torturados hasta la locura en otro campo de exterminio de trágica memoria para España y para quienes solo unos años antes habían luchado por la República, Mauthausen. Muy bien, pues con esa placa se conmemora a estos cordobeses, a estos republicanos, y se trata de no olvidar también. Uh-huh. Continuamos. Seguimos con un libro, ¿no? Sí, les hablamos de un libro muy, muy interesante, Pan para los muertos, historias del gueto de Varsovia. Es un libro que van a presentar Elżbieta Forkiewicz, Fernando Castillo Cáceres y Elizabeth Whitrin Lipton. Durante la presentación de este libro, el próximo 11 de abril, a las 19 horas, en el Centro Sefarad Israel, se emitirán imágenes de la entrevista realizada a la viuda del autor. Este es un libro interesantísimo del que seguro que hablaremos aquí en Radio Sefarad. Lo publica la editorial Confluencias y viene avalado por Centro Sefarad Israel. Así que, como les decimos, pues seguiremos hablando de este Pan para los muertos, historias del gueto de Varsovia. Pues esperaremos ese Sefer, ya saben, el programa que dedicamos aquí en Radio Sefarad a los libros, a la literatura, para poder hablar con la autora y con Elżbieta responsable, ¿no? Sí, en principio suponemos que hablaremos con Elżbieta y con Elizabeth, con las que ya hemos tenido la suerte de encontrarnos aquí en Radio Sefarad. Seguramente ellas serán nuestras interlocutoras, pero todavía no es seguro. Tenemos que gestionarlo. Desde aquí lanzamos esa propuesta antes de que Raquel se ponga en contacto. Eso, y les invitamos a asistir a la presentación el 11 de abril a las 19 horas. Perfecto. Y ahora cerramos ya la agenda. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos también con una propuesta para este 11 de abril, a las 7:30 de la tarde, pero en este caso en Pamplona se presenta en el marco del 5º Día Internacional del Ladino el recital poético-musical Lluvia de estrellas y rosas en Sefarad, un viaje atemporal para descubrir la riqueza de la literatura en judeo-español. Se interpretarán poesías de autores como Avner Pérez, Margalit Matitiau, Matilda Cohen Sarano, Isahar Zaradel de Grecia, Izan Conorti de Bulgaria, David Simán de Estados Unidos, Juan Carlos García Hoyuelos de España, Lina Cohen Albuquerque, Matilde Gini Barnatán y Viviana Rachel Barnatán. De hecho, estas dos últimas, buenas amigas de Radio Sefarad, las responsables de la emisión en judeo-español que tiene Radio Exterior de España, se harán cargo de la recitación, y a la guitarra y a la baglama estará Pablo Sayavera. Será en el vestíbulo de la Universidad de Navarra a las 19:30, como les decimos, y la entrada es libre hasta completar aforo. Bueno, pues no sabemos si tendrán lluvia de estrellas o no ese 11 de abril. Seguro, porque está lloviendo por toda España, pero también de estrellas y rosas. Ladino seguro. Muy bien, pues así nos despedimos hoy aquí en la agenda y en las noticias de Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.